Ya, entonces, como decíamos, vamos a terminar con el tema de la corrección del factor de potencia. Recordemos antes que veamos esto, con estos tres gráficos, que fundamentalmente teníamos este último gráfico que aparece aquí al lado derecho, donde nosotros teníamos en un circuito eléctrico al cual le aplicamos una corriente alterna. Entonces va a aparecer una potencia activa que la denominamos P y la medimos en watts, si lo recuerdan. Va a aparecer una potencia reactiva, en este caso inductiva, si es el Q sub L mayor que Q sub C. Q sub L es potencia activa, potencia reactiva, inductiva, y se mide en bar inductivo. QC, potencia reactiva capacitiva, y se mide en bar capacitivo. Y aparece una potencia S, que la denominamos potencia aparente, y que se mide en volt-ampere. Dependiendo de la magnitud de Q sub L y Q sub C, entonces este S va a estar en el primero o en el cuarto cuadrante. Habitualmente lo que decíamos es que Q sub L va a ser en general mayor que Q sub C, debido a que nosotros tenemos en nuestros equipamiento eléctrico, en todo lo que es elementos de consumo de electricidad, motores, por ejemplo, electrodomésticos, en el caso de sus casas, motores industriales, tenemos más bobinas, más motores con bobinas, y por lo tanto el Q sub L va a tender siempre a ser positivo mayor que Q sub C. Y por lo tanto, este ángulo phi va a tender a ser positivo. Recordemos que este ángulo phi viene de estos dos gráficos anteriores y finalmente del primero, que dice diagrama RX, y depende entonces de los parámetros del circuito eléctrico. Es decir, fundamentalmente de los valores de la resistencia y la reactancia inductiva y capacitiva. Entonces, obteníamos aquí lo que habíamos denominado un triángulo de potencias, y lo último que alcanzamos a decir era que este ángulo phi está reglamentado. Existe un reglamento, una ley, en realidad es un decreto supremo que indica que este ángulo debe tener un cierto valor, y creo que lo habíamos definido. Debe estar aquí. Ahí está el ejercicio. Resonancia. Potencia, aquí está. Entonces, ese ángulo que está definido entonces en el decreto supremo 827 dice que debe ser mayor al 93% inductivo, y si uno calcula el arco coseno de 0,93 da alrededor de 21,50 grados, 21,55, 21, algo así. Y por lo tanto, en cualquier circuito eléctrico en el cual nuestro ángulo sea mayor que el correspondiente al que indica la legislación, entonces hay que hacer lo que vamos a denominar como corrección del factor de potencia, y de eso vamos a hablar ahora. Entonces tenemos las ecuaciones con las cuales podemos calcular, y estábamos haciendo este ejercicio, y por ahora lo vamos a dejar pendiente ese ejercicio. Lo que teníamos era que en el ejercicio que estuvimos haciendo el otro día, teníamos una desviación angular, un desfase angular entre voltaje y corriente de 35,6 grados. Entonces, si yo calculo el coseno de 35,6, coseno de 35,6, me da 0,8131. Estoy haciendo el cálculo. 0,8131, y eso es menor que 0,93. Por lo tanto, en este caso, habría que corregir el factor de potencia. Y después vamos a ver cómo lo corregimos. O sea, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo lo corregimos. Entonces, estábamos ahí. ¿Qué significa la corrección del factor de potencia? Entonces, cuando el factor de potencia es menor a lo indicado por la legislación, o sea, 0,93 inductivo, entonces este tiene que ser corregido. Y para ello, lo que vamos a hacer es agregar potencia reactiva
que nos permita llegar a un ángulo menor a 21,56 grados, que es lo que deberíamos tener. Ese es el mayor ángulo que deberíamos tener, porque este 21,56 grados daría 0,93 inductivo. El ángulo tiene que ser positivo porque es 0,93 inductivo. En otras palabras, lo que tenemos es esto. ¿No? Tenemos una potencia P, tenemos una potencia Q, en donde el Q sub L, o sea, el Q proveniente de la bobina es mayor que el Q proveniente de condensadores o capacidades que existan, y tenemos este ángulo phi que va a ser mayor a los 21,56. Y lo que debemos hacer es que este ángulo caiga a un valor bastante menor, idealmente menor a 21,56 grados, muy cercano a cero, y ya lo que dijimos, no igual a cero, ¿ya? Pero cercano a cero. ¿Por qué razón? Porque lo que buscamos es que lo que se genere sea P, y P con S sea lo más cercano posible. Entonces la única forma que el fasor P, potencia activa, y el fasor S, potencia aparente, sean muy iguales es que este ángulo sea muy pequeño. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces, la única forma, dado que este es un circuito inductivo, la única forma es agregar eh, potencia reactiva capacitiva, que iría aquí abajo, hacia abajo. Entonces, que haciendo que la suma de la potencia reactiva inductiva y la potencia reactiva capacitiva generen aquí una diferencia muy pequeña. ¿Ya? Mientras más pequeña sea esta diferencia, obviamente el ángulo va a ser menor. Y ese es el sentido de la corrección del factor de potencia. Entonces, tal como dice acá, en el caso de corregir un factor de potencia inductivo, que es el que normalmente vamos a tener, entonces vamos a inyectar potencia reactiva al circuito de forma tal de obtener un ángulo menor que los 21,56 grados, que es lo que nos pide la ley. Es decir, esto. Agregamos aquí un Q sub C negativo. Bueno, el Q sub C va a ser negativo. ¿Ya? Y eso nos va a hacer tender que aparezca aquí un ángulo phi n, un ángulo nuevo, en donde la diferencia entre la potencia reactiva inductiva y la potencia reactiva capacitiva sea muy pequeña, pero de todas maneras que genere un ángulo positivo. ¿Esto por qué genera un ángulo positivo? Por lo que dice la ley que tiene que ser 0,93 inductivo. ¿Okay? Eso es lo que debemos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Con un par de ecuaciones, voy a ir a las ecuaciones finales porque aquí está el desarrollo, no nos interesa mucho cómo se hace el desarrollo. Y aquí tenemos la ecuación final. Esto lo pueden seguir ustedes, el desarrollo no es tan relevante para estos efectos, nos interesa esta última ecuación. La potencia capacitiva que debemos agregarle va a estar dada por la potencia activa, esta P que tenemos acá en el gráfico, multiplicado por la tangente phi, que es la tangente del ángulo que teníamos inicialmente, menos la tangente del ángulo nuevo. Y el ángulo nuevo es el ángulo al cual queremos llegar. ¿Ya? Ese es el ángulo que queremos llegar. Y obviamente este ángulo phi nuevo, phi n, debe ser menor que los 21,56 grados. ¿Ya? Siendo menor que los 21,56 grados, entonces hemos hecho la corrección del factor de potencia. De esta manera entonces podemos calcular el Q sub C. Pero lo que nos interesa es calcular la capacidad que va a generar ese Q sub C, porque eso es potencia capacitiva. Entonces, para ello, vamos a partir de esta ecuación que está aquí, de que Q sub C es voltaje por IC, o sea, es potencia reactiva, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el valor de C, ¿ya? O de la capacitancia, lo podemos traer de esta ecuación. Q sub C va a ser el voltaje al cuadrado, el voltaje efectivo que tenemos aplicado al circuito, omega, la velocidad angular que tiene el circuito por la capacitancia. Como vamos a conocer este Q sub C, que lo vamos a sacar de aquí, vamos a conocer el voltaje y vamos a conocer la frecuencia angular, entonces podemos perfectamente calcular C. ¿Ya? Con esas dos ecuacioncitas, básicamente, cómo vamos a hacer el cálculo de la corrección del factor de potencia.
Y como les digo, esta es consecuencia de poder acercar ese ángulo lo más cercano a cero posible. Ya recordemos, a costa de ser majadero, que no necesitamos que el ángulo sea cero, ¿no? Por el tema de la resonancia que estuvimos viendo en clase anterior. Bien, lo interesante es... Profe, Sí, dígame, señorita. disculpe, ¿el Dígame. voltaje es el voltaje total? Claro, el voltaje total aplicado al circuito. Ah, perfecto. El voltaje total aplicado al circuito. ¿Máximo? No, efectivo. Esto tiene Efectivo. que ser Ah, ya. valores efectivos. Recuerde que la potencia está obtenida con valores efectivos. Ya, profe. Entonces tiene que ser valores Gracias. efectivos. Anoten esas dos ecuaciones. Esta del Q sub C igual a la potencia por la diferencia de las tangentes. Y esta otra ecuacióncita Q sub C igual B cuadrado omega C. Con esas dos ecuaciones vamos a trabajar ahora. Bien, vamos a tomar el ejercicio que estábamos haciendo el otro día, en donde lo que nos interesa es conocer la impedancia o la potencia. Fíjense que teníamos estos valores, hemos llegado a estos valores, potencia activa de 86.8160 watts, potencia reactiva inductiva 148,767, 76,90 grados del var inductivo, y potencia capacitiva I por B sub C, que nos había dado 86,6282 en por lo menos 90 var capacitivo, lo cual al hacer la suma, recuerden esta suma fasorial, la suma resulta ser que la potencia aparente es de 106,7 ángulo de 35,6 grados volt-ampere. ¿Qué significa estos 106,7 ángulo de 35,6? Y lo vamos a ir a ver en nuestro dibujo. Significa que este es los 106 y el ángulo que tenemos aquí es de 30 y tantos grados. No lo anoté, a ver, lo voy a anotar para que... 35,6 grados. Entonces 106,7, 106,7 y 35,6 grados. Ese es el ángulo entonces de la potencia aparente. Por lo tanto, aquí en este gráfico, la magnitud 106,7. Estos son volt-ampere. El phi, el ángulo en azul, entonces es el 35,6. Y vamos a buscar un ángulo nuevo que lo podemos definir, o uno lo puede definir por previamente, o cualquier ángulo que sea menor a los 21,56 grados. Eso es lo que nos interesa. Entonces, vamos al ejercicio. Entonces nos decíamos que teníamos la potencia activa 86.816 ángulo 0 watt. Este es un dato que nos interesa. Y el ángulo, que es el otro dato que nos interesa. Entonces aquí nos piden corregir el factor de potencia 0,98. Por lo tanto, lo que nos están diciendo en otras palabras es que el coseno del ángulo nuevo va a valer 0,98. Eso es lo que nos están diciendo cuando nos dicen corregir el factor de potencia 0,98. Y entonces, lo primero que vamos a hacer, recuerden la ecuación que teníamos, potencia reactiva capacitiva, que es la que vamos a calcular, es la potencia activa P por la tangente phi menos la tangente phi nueva. Entonces tenemos el ángulo phi, que es 35,6, por lo tanto su tangente es 0,716. Y nos dicen que corrijamos a 0,98. Y como tenemos el coseno phi nuevo, si igual a 0,98, podemos calcular el ángulo nuevo con el arco coseno. Entonces el ángulo phi nuevo va a ser el arco coseno de 0,98, que es el dato que nos piden, 11.48 grados. Y obviamente 11.48 es menor que los 21,56, porque nos están pidiendo 0,98 y el máximo va a ser 0,93. Eso tiene que ser mayor a 0,93, el mínimo va a ser 0,93.
11,48 grados. Luego, la tangente de estos 11,48 grados, 0,203. Ustedes pueden ir haciendo sus cálculos con su calculadora, pero ahí tenemos los datos. Y entonces, aplicamos la formulita. Q sub C es la potencia activa, P, tangente phi menos tangente phi no, 86,816 por 0,716 menos 0,203, según este cálculo, 44,5366 volt ampere reactivos capacitivos. Necesariamente estos van a ser capacitivos porque lo que andamos buscando es Q sub C. Ok, tenemos la capacidad y entonces ahora, perdón, tenemos la potencia capacitiva y ahora vamos a buscar la capacidad. Entonces la capacidad la sacamos de aquí, de esta ecuación que ya he anotado usted. Q sub C dividido por omega y el voltaje al cuadrado. Entonces tenemos los 44,5366, que es los capacitivo, que recién calculamos. El omega 314,1593 y por el B cuadrado 268,7. Vamos a buscar los datos anteriores. Aquí está. Dijimos que el voltaje era, aquí lo tenemos, 380. Recuerden, este 380 es máximo. Coseno de omega, aquí está el omega, 314,1593. Aquí está el omega y aquí está el voltaje máximo. Luego lo que necesitamos es voltaje máximo dividido por radio de 2, tal como aparece aquí. 268,7, ese es el voltaje que debemos ocupar. Entonces vamos al cálculo que estábamos haciendo recién. Perdón, me pasé de largo. Aquí está. 268,7006. Solamente la magnitud. Entonces vamos a tener 44 dividido por 314 y por los 268 al cuadrado resulta ser de 1,963 por 10 a la menos 6. Estos se miden en faradios, o lo que es lo mismo, 1,963 microfaradios. Esta es la capacidad que debiésemos ir a buscar. ¿Y cómo va a quedar el circuito? Teníamos un circuito RLC. Si bien es cierto, existía un C, pero este C era poco relevante porque el circuito era más inductivo, y por eso es que el ángulo es mayor que los 21,56 grados. Entonces, ¿cómo corregimos ahora? Colocamos este condensador. Esta es nuestra capacidad ahora. Esta es nuestra capacidad C, que esto es lo 1,963 microfarads. Entonces, este es el que vamos a ir a comprar, o alguno que tenga un valor. Es muy difícil que justo encontremos ese valor 1,963 comercialmente, así que tenemos que buscar el que es más adecuado comercialmente. Pero para los efectos de esta clase nos interesa solamente saber el valor del condensador a colocar. Y con eso terminamos la corrección del factor de potencia. Consultas, dudas, Profe, cuénteme. el circuito en un inicio era en serie, pero ahora la capacitancia, o sea, el condensador que volvemos a poner lo ponemos en paralelo. ¿Eso siempre va a ser así? Sí, En porque, el caso contrario, a ver, independientemente de cómo sea el circuito, aquí usamos un circuito serie, RLC serie. Pensemos que esto puede ser un circuito mixto, puede ser un circuito paralelo, cualquier forma puede tener este circuito. ¿Ya? Lo que nos interesa es la impedancia y el ángulo de la impedancia. ¿Ya? Y el ángulo de la impedancia de este circuito serie es de 35,6 grados. Entonces, lo que nosotros vamos a colocar aquí siempre va a ser una capacidad que va a estar en paralelo con todo el resto del circuito, independientemente de cómo sea este otro resto del circuito. ¿Por qué hacemos eso? Porque eso es lo que nos dice el cálculo. ¿Ya? Coloque un condensador, este condensador al estar en paralelo va a mejorar el factor de potencia de todo el circuito completo y lo va a dejar entonces dentro del rango que permite la ley. ¿Ya? Siempre este condensador va a ir en paralelo con el resto del circuito. perfecto, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta?
Bueno, aquí hay algunos ejercicios. Hay varios ejercicios con soluciones. Y con eso terminamos el tema de corriente alterna, en esta parte. Porque después vamos al sistema trifásico que también están relacionados con la corriente alterna. Pero el capítulo de corriente alterna terminaría con esto. Voy a generar aquí un ejercicio. Perdón, ¿qué estoy haciendo? Profe, Dígame, señorita. siempre se tiende por así decirlo, achicar el ángulo Claro, el en ángulo. comparación a crecerlo, porque mientras más sea chico se va a hacer mejor, ¿cierto? Claro, O sea, la vida real. claro. Pero en ejercicio se puede pedir que crezca el ángulo, ¿no? No, 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 no. No, porque eso Ah, estaríamos yendo en contra de lo que les estoy enseñando. Recuerden siempre esto. Claro, no tiene sentido ampliar el ángulo. Recuerden esto. ¿Ya? Este vaso de cerveza, para todos estos efectos, es muy bueno, se usa mucho. ¿Ah? Es muy bueno para calcularlo. Lo que nosotros debemos buscar es que este Q, que es la espumita, sea pequeñita, lo más pequeña posible. ¿Ya? Y por lo tanto, el vaso esté lo más lleno de potencia activa, de líquido en este caso. ¿Ya? Recuerden que el líquido representa la potencia activa, la espuma representa la potencia reactiva. ¿Ya? Pero lo que está circulando por las redes es esta potencia S. Entonces lo que nosotros debemos buscar es que este P y este S sean lo más cercanos posible, idealmente iguales, pero recuerden que no podemos hacerle iguales porque si se hacen iguales, Q es 0, y si Q es 0, significa que el ángulo phi es 0. Y recuerden que el ángulo phi en circuitos eléctricos significa eh, resonancia. Y eso nos trae muchos problemas. Entonces, no necesitamos la resonancia. Y para eso, entonces necesitamos que nuestro vasito tenga mucha potencia P y muy poca potencia Q. ¿Ya? Es como cuando ustedes beben un vaso de cerveza. Cuando tiene un poquito de espuma, sabe bastante bien. Pero si no tiene espuma, uno dice, "Chuta, está como desvanecida, es como tomar agua". Viene un poco similar. Entonces siempre lo que vamos a buscar es que exista un poquito de potencia Q. Y por lo tanto, si tenemos en este caso un vaso que tiene la mitad de potencia Q y la mitad de potencia P, eso significa un ángulo muy grande. Mientras más Q tengamos, el ángulo es mayor. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es rellenar el vaso con más potencia P, eliminando esta potencia Q. Ahora, en este caso, ¿cómo eliminamos la potencia Q? Agregándole un condensador. Esa es la forma que tenemos de eliminar esta potencia Q, de eliminar esta espumita. Y con eso entonces la potencia activa P va a ser la que teníamos, pero va a ser más cercano a la potencia S. Okay, no sé si con eso explico de mejor manera lo que buscamos. sí, profe, súper bien. Ya, Profe, otra entonces, consulta, cuénteme. disculpe. No, 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 no. Em, es que estuve haciendo ejercicios y veía que se repetía, o no sé si se puede dar de otra forma, pero cuando se aplicaba a un circuito en serie, Ujú. ¿sí? En serie, se aplicaba una corriente, pero en caso de paralelo se aplicaba un voltaje. Se puede dar de la otra forma, ¿cierto? Sí, claro. Claro, lo que pasa, a ver, lo que pasa es que en el análisis que se hizo, cuando teníamos el circuito serie, aplicábamos una corriente, porque la corriente es la misma en los tres elementos, ¿ya? Y por lo tanto la podíamos considerar como de nuestra referencia, ¿ya? Pero se puede aplicar un voltaje perfectamente, eso no es problema. Lo mismo que cuando hicimos el análisis de los circuitos paralelos, dijimos nosotros le vamos a aplicar un voltaje, pero era para, digamos, hacer más sencillo la explicación, debido a que el voltaje en paralelo es el mismo en los tres elementos, ¿ya? Y las corrientes iban a ser distintas. Pero también podemos hacer el análisis aplicando un voltaje a un circuito serie, ¿ya? Y el voltaje va a ser nuestra referencia, o aplicando una corriente en un circuito paralelo, ¿ya? Pero fue lo que se hizo el análisis que yo tengo hecho acá, es más que nada para elegir que la misma corriente, en el caso de circuito serie, como es la misma corriente, entonces la corriente es nuestra referencia,
y en el caso de circuitos paralelos, como el voltaje es igual, usé el voltaje como referencia para hacer una explicación un poco más sencilla. Básicamente eso. Pero no tiene por qué ser solamente corriente, aplicar corriente en el caso de un circuito serie, y no tiene por qué ser aplicar solo voltaje en el caso de un circuito paralelo. Ah, ya, profe. Para simplificar las explicaciones, básicamente. Como es la primera. Profe, yo Sí, dígame. otra consulta. Cuando tenemos circuito RLC serie, nuestra parte, o sea, se le resta el XL al XC, pero en el paralelo ocurre lo contrario, pero a la inversa, por así Sí, decirlo. claro, sí, sí, es como un fenómeno Sí, al revés, sí. Esos productos de que estamos, en un caso, voy a devolverme aquí atrás, producto de esto, y tiene que ver con la explicación. sí, es que, profe, a lo que iba igual eso, es que como cuando tenemos también RC serie, por ejemplo, Ujú. el ángulo da o sea, es negativo, el XC siempre es negativo, Sí, claro, entonces, pero en el cambio, en el paralelo es positivo, pero el L es negativo. Es así, ¿cierto? O claro. sea, esas deducciones llegué yo, pero No, si también las deducciones. Lo que pasa es que, en definitiva, la mejor forma de mirarlo es a través de la relación entre el voltaje y la corriente. ¿Ya? Entre el voltaje y la corriente. ¿Por qué? Porque fíjense que en este caso, por ejemplo, aquí tengo un RC paralelo. ¿Ya? El RC paralelo, el voltaje va en atraso respecto de la corriente. ¿Ya? Va en atraso respecto de la corriente. Eso es lo interesante. Ahora, vamos a ver el RC serie. Fíjense lo que pasa en el caso del circuito RC serie. Hay que buscar el RC serie. RC serie, el voltaje va en atraso de la corriente. ¿Se fijan? Ahora, ¿por qué en un caso el ángulo es positivo? ¿Por qué en otro caso el ángulo es negativo? Solamente porque, porque ha sido la referencia que hemos utilizado. Por eso digo que tiene que ver más con la referencia. Fíjate que en el caso del circuito serie, nosotros dijimos que la referencia era la corriente, por lo que ya les he explicado, porque la corriente es la misma en todos los elementos. Pero en definitiva, ya sea que yo coloque un RC serie, aquí la corriente va a ir siempre en adelanto respecto al voltaje, o mirado del otro lado, el voltaje siempre va a ir en atraso respecto de la corriente. ¿Ya? Ahora, el ángulo es relativo, así que yo puedo colocar la corriente en el eje de referencia o el voltaje en el eje de referencia y el ángulo es el mismo. En un caso puede ser positivo, en otro caso puede ser negativo, porque todo va a depender de a quién pongo yo en la referencia, nada más que eso. ¿Ya? No sé si me explico con eso. Ahora, en el caso del circuito RC paralelo, y va a ocurrir lo mismo con los RL, serie paralelo, en el RC paralelo, fíjense que el voltaje va en atraso respecto de la corriente, igual que en el circuito RL paralelo. Perdón, el circuito RC serie, perdón. Igual que el circuito RC serie. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en un caso positivo y por qué en otro caso negativo? ¿Por quién está en la referencia nomás? Si yo pongo la corriente en la referencia, aquí, o esta referencia, por ejemplo, la tomo y la subo ahí, supongamos que esa es mi referencia, ahí, el ángulo es negativo y el voltaje siempre atrasa la corriente, que era lo que hicimos en el caso del circuito RC serie. Y ahora, si en el circuito RC serie yo tomo la referencia y la pongo en el voltaje, que estaba hacia abajo, ¿ya? Porque es pero todo corrió hacia abajo, entonces voy a tener este mismo dibujo. Entonces, en definitiva, todo es cuestión de quién tomo yo como referencia. O tomo el voltaje de referencia o tomo la corriente de referencia. Ahora, independientemente de cuál sea la referencia, en un circuito RL, serie o paralelo, siempre el voltaje va a ir en adelanto respecto de la corriente. En un circuito RC, serie o paralelo, el voltaje va a ir en atraso respecto de la corriente. ¿Se fijan? Es que si yo comparo los dos, en definitiva, eh, voltaje y corriente, ¿qué es lo que interesa? ¿Quién va en adelanto, quién va en atraso? Y como les he comentado en ocasiones anteriores,
En general, los voltajes se considera el voltaje respecto de la corriente. Entonces, en los circuitos inductivos, RL serio paralelo, el voltaje va en adelanto respecto a la corriente. En circuitos capacitivos, serio paralelo, el voltaje va en atraso respecto de la corriente. En ambos casos sucede lo mismo. ¿Ya? Entonces, todo tiene que ver en relación con quién va en la referencia. Los últimos textos que han aparecido, y la verdad es que desconozco la razón, han tomado siempre la corriente como la referencia. Entonces, uno a veces se confunde porque dice, pero ¿cómo si es un circuito inductivo el ángulo es negativo? Más que ver que si el ángulo sea positivo o negativo, es bueno definir quién es nuestra referencia. ¿Ya? Y aquí, la verdad es que para hacer la explicación un poco más fácil de entender, yo cambié la referencia. En un caso, circuito serie, ocupé la corriente en referencia, y en el caso de los paralelos, ocupé el voltaje como referencia. No sé si con eso explico, se entiende mejor, doy una mejor explicación. No, sí, profe, me estaba enredando sola nomás al final. No, está bien. Entendí Es que perfecto. tienen que tener en consideración que es su primer contacto probablemente con la corriente alterna, o por lo menos con este tema de la corriente alterna. Porque en rigor contacto con corriente alterna han tenido desde que eran niñitos. Desde que se iban a jugar a los enchufes y tenían contacto con corriente alterna, y la mamá o el papá le decían, salgan de ahí, ¿no es cierto? Por lo peligroso que es. Lo que pasa es que todos nosotros, todos, independientemente de la edad, del sexo, lo que sea, tenemos contacto con la corriente alterna desde muy pequeños. ¿Ya? Ya sea que eran niñitos y los bañaban y les secaban el pelo con un secador, pero estaban, en definitiva, ahí lo que estaban haciendo es, de alguna manera, contacto con la corriente alterna. Lo que pasa es que nosotros no sabemos el peligro. Es un concepto que no está muy publicado y no sé por qué, pero muchas veces se dice, sí, la corriente alterna es peligrosa, eh, pero quedamos hasta ahí. Pero no hay como más explicación respecto de eso. Y en rigor, en estricto rigor, la corriente continua es aún más peligrosa que la corriente alterna. ¿Por qué? Porque la corriente continua tiene un valor máximo siempre, teóricamente constante, eternamente. En rigor va disminuyendo porque se va consumiendo un poco, por eso es que tenemos que recargar nuestras baterías de los celulares, de los computadores, pero en definitiva es un valor constante. Ahora, la corriente alterna, por su forma de ser, de una forma sinusoidal, lo que nosotros utilizamos es la potencia efectiva, que eso en definitiva es lo que también, cuando nosotros nos sometemos a un circuito eléctrico, es como la potencia, perdón, la corriente efectiva la que va circulando por nuestro cuerpo. Y para efectos de la corriente, ya sea corriente alterna o corriente continua, da lo mismo, nosotros como seres humanos no somos más que una simple resistencia. Una simple resistencia. Eso es lo que somos para la corriente, ya sea corriente continua o corriente alterna. Y por esa razón es que todos ustedes en su casa tienen un tablero donde dicen ahí están los automáticos, sí, ese es el nombre que se conoce más generalmente, ahí están los automáticos, y bueno, esos son los elementos que nos protegen nuestra vida. ¿Ya? Y, eh, y para completar la idea, para que sea una idea mucho más completa todavía, si ustedes van a ver sus tableros, independientemente del tiempo que tengan, sean muy antiguos o muy modernos, se van a dar cuenta de que hay dos tipos de automáticos ahí. Hay uno que es flaquito, que es lo que debía saber más, y hay uno que es más gordito, que es casi como el doble de los otros.
en rigor, aquel que nos protege es ese más gordito, ese que parece como el doble de grueso que el otro. Ese que se llama protección diferencial, ese protege a las personas. El otro no. El otro protege a los equipos, las instalaciones, todo eso. Pero el que nos protege a nosotros como personas es ese gordito que está ahí. Les puedo explicar después, si quieren, un poco más acerca de lo que significa eso como cultura general. Pero por esa razón tenemos esas protecciones. Y en el medidor hay otra protección también, pero para efectos de que cualquier persona que forme parte de un circuito eléctrico no sufra daño. Eso es básicamente lo que se busca. Por eso es que cuando se dice que una persona murió electrocutada es porque estuvo mucho tiempo sometida a un nivel de corriente relativamente alto. Ya, me fui por otro lado tal vez. Pero bueno que conozcan acerca de ese proceso. Bien, quería hacer un ejercicio, perdón, no sé si está, eh, digamos, correspondía a esa respuesta. Sé que me extendí un poco más a otra cosa, pero... Sí, profe, totalmente. Bien. Yo tengo, a propósito que estamos hablando, me van a disculpar un poquito, pero creo que es pertinente ya que estamos hablando de riesgos eléctricos. Tengo un PPT aquí, que yo a veces lo pasaba en clase al principio, solo para darnos cuenta un poco de lo que significa los riesgos eléctricos. Me parece que esto no se los mostré nunca, ¿no es cierto? Esto yo le puse una teoría simple acerca de los riesgos de la electricidad que nació de una conversación con un colega hace muchos años y que yo le he tomado para explicar un poco lo que significa la electricidad. Y la idea es que sea bastante interactivo. Primer dato, ¿ustedes saben cuántos habitantes existen en nuestra región? Como 800 y algo, No más. 900. Sí, según el último censo somos 900 y tantos mil, cerca de 1 millón de personas. El censo 2017, 957.224 habitantes. Yo el dato que encontré que eran 465.000 hombres, 492.000 mujeres, no tiene nada que ver, por lo que nos interesa es el dato de arriba. Cerca de 1 millón. De acuerdo a esto, ¿cuántos creen ustedes que saben de electricidad? Un 10% de este 1 millón, aproximándolo a 1 millón, un 5%, un 2%, un 1%. ¿Cuántos sabrán algo de electricidad de ese 1 millón de personas? Profe, Sí, pero digamos. ¿se refiere así como a conceptos básicos de electricidad Sí, o claro, algo. que tengan alguna... Algún concepto de electricidad. O sea, hoy día ustedes tienen algún concepto de electricidad. ¿El 5? El 5. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Sí, yo estoy entre el 3 y el 5. ¿Ya? Si pensamos en el 3%, de hecho este está hecho para el 3%, pero da lo mismo, entre 3 y 5 no es mucha la diferencia en rigor. Si pensamos en el 3% de 1 millón de personas son 30.000. O sea, 30.000 personas algo saben de electricidad. Algunos más, otros menos, pero tienen algún concepto básico de electricidad. Es decir, ahora, si dije el 5 son 50.000. Es decir, más de 900.000 personas, incluso redondémoslo en el 10, 900.000 personas, no saben nada de electricidad. De hecho, nunca se han preocupado de saber algo de electricidad. Es más, no les interesa saber de electricidad. Y sin embargo, utilizan la electricidad todos los días. Ese es el fenómeno. De hecho, cuando uno le pregunta, no sé, pues usted al círculo de sus amigos, a lo mejor, cuando ustedes no están estudiando electricidad, pero para los que han estudiado electricidad, yo recuerdo cuando me preguntaban, ¿qué estaba estudiando electricidad? Pero ¿cómo se te ocurrió meterte a eso? Bueno,
mucha gente no le interesa saber de electricidad. Y sin embargo utilizamos la electricidad todos los días. Otra pregunta, otro dato. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna mascota en su casa? La mascota que sea. Yo creo que la mayoría hoy día se utiliza bastante la mascota. Y la otra pregunta es, ¿qué tipo de mascota? Habitualmente está eso, ¿no es cierto? Perros, gatos, pájaros. Algunos pueden ser otras un poquito más esotéricas tal vez, pero en general lo que más tenemos son perros, gatos. ¿Ya? Y la pregunta es, bueno, perros peligrosos, algunos pueden tener perros peligrosos, más encerrados, más libres, con más cuidado, menos cuidado, porque saben el riesgo que eso significa, ¿no es cierto? Pero la mayoría de los gatos no tienen gran problema. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿a cuántos de ustedes les gustaría tener esta mascota que les voy a mostrar ahora en su casa? La mascota es esta. Y con esa cara. ¿Ya? No sé si alguien querrá tener esa mascota en su casa. Alguien podrá decir ideal para ladrones, pero también podría ser para cualquiera. Bueno, el concepto aquí es si es peligrosa la electricidad. Vamos a dejar por ahí la pregunta de la mascota. Bueno, fíjense que existen 4 factores que significan riesgo en el uso de la electricidad cuando una persona forma parte de un circuito eléctrico. Lo primero es la intensidad de corriente que va a circular por la persona, el tiempo que esa persona está sometida a la corriente, lo que denominamos el tiempo de exposición, el nivel de tensión o voltaje aplicado, en nuestro caso, en nuestros domicilios, solamente en los domicilios, pensando exclusivamente en eso, 220 volts. Y la resistencia del cuerpo humano. ¿Ya? Como les comentaba, nosotros para la corriente eléctrica somos simple resistencia. Nuestra resistencia va entre los 650 ohms y alrededor de los 8 kilos. 3 kilos dice el reglamento eléctrico. 6 kilos, 5 kilos, es lo que más o menos es, 5.000 ohms. ¿Ya? Eso me refiero con 5 kilos. De hecho, los cálculos para el reglamento eléctrico están hechos sobre la base de 3.000 ohms, 3 kilos. Y aquí tenemos a la persona sometida de diversas formas a un riesgo eléctrico. Lo otro es cuál es el nivel de corriente que representa peligro para el ser humano. Bueno, está este grafiquito en donde muestra que aquí abajo en el eje real está la corriente en miliamperes. Tenemos 0,1 miliamperes, 0,2 miliamperes, 0,5 miliamperes. Algo tenemos una noción de lo que significa eso porque hemos hecho ejercicios respecto a eso. Y en el eje Y está el tiempo en milisegundos en el cual una persona puede quedar sometido a estas corrientes pequeñas. Cuando las corrientes son muy pequeñas, 0,1, 0,2 hasta 0,5 miliamperes, podemos estar mucho tiempo sometidos a ella. Cuando la corriente va entre 0,5 y 20 miliamperes, sí hay tiempos muy elevados, pero empieza a aparecer esta zona aquí. Esa zona, que fíjense que empieza a decaer, ¿ya? Va bajando. Cada vez que la corriente aumenta, el tiempo es menor. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros podríamos estar sometidos a una corriente de unos 10 miliamperes y hasta unos 20 miliamperes por un tiempo alrededor de los 500 milisegundos, y a medida que la corriente aumenta, el tiempo al cual debemos estar sometidos cada vez menor. Ya. La zona azul ya significa que nos hace daño y la zona roja es la que nos hizo un daño fuerte, permanente, que incluso puede llegar a la muerte. Eso básicamente representa este gráfico. ¿Cuál es lo concreto aquí? Esto que está marcado en rojo. Idealmente, las personas no debemos estar sometidos a más de 20 o 30 miliamperes por tiempo de alrededor de los 100, 200 milisegundos. Milisegundos. No sé si tienen el concepto de cuánto es un milisegundo. Si no lo tienen, después pueden jugar con el teléfono, con su teléfono celular y echar a andar su cronómetro.
echarlo a andar y detenerlo lo más rápidamente posible. Y ahí les da, les da la hora, los minutos, los segundos y después dos números pequeñitos que son las centésimas de segundo. ¿Ya? Y un milisegundo no alcanza a entrar en esos números. Bueno, aquí tenemos 100 milisegundos. Entonces, del orden de los 10 miliamperes ya nos empieza a producir un pequeño peligro. Y si suponemos 0,02 miliamperes, o sea, 20 miliamperes, eso es lo que podemos tener. Ahora, la otra es, ¿qué nivel de corriente tenemos en nuestras casas? ¿Cuál es la corriente nominal? Bueno, si ustedes van a ver su tablero, van a ver que ¿cómo se llaman? Las protecciones dicen algunos 10, otros pueden decir 16. Hoy día tenemos 16 amperes, ¿ya? Y en algunos casos va en aumento. ¿Ya? Esto hace muchos años era 6 amperes, después pasó a 10, a 12, ahora estamos a 16, algunos van en 20, 25 y así va aumentando. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez mayor consumo. Entonces, si hacemos esta simple relación, corriente nominal, 16 amperes, y la corriente que nos hace daño es corriente nominal 16, corriente que nos hace daño 20 miliamperes. Si ustedes hacen esta división, 16 dividido por 0.02, el resultado es 800. ¿Qué significa ese 800? Significa que nosotros todos los días, y varias veces al día, no una sola vez, sino que varias veces al día, muchas veces al día, usamos una electricidad que tiene un nivel de 800 veces mayor al nivel que nos hace daño. Y esto es lo que no sabe la gente, que estamos usando cada vez un nivel de daño 800 veces mayor al que nos puede hacer daño. Entonces, para eso, entonces, en otras palabras, todos los días, varias veces al día, le hacemos cariñito a nuestra mascota. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos una mascotita que está encerradita en los enchufes, está encerradita ahí detrás de los interruptores, ¿ya? Y que nosotros todos los días le hacemos cariñito. ¿Cuándo le hacemos cariñito? Según mi concepto, cuando encendemos y apagamos interruptores, cuando enchufamos y desenchufamos. ¿Ya? Tenemos distintos tipos de elementos. ¿Ya? Y aquí están en los tableros de protección. Cuando todo esto está bien, le hacemos cariñito a nuestra mascota. El problema está a veces en que nuestra mascota se puede enojar. Cuando se enoja nuestra mascota y aparece, entonces, cuando tenemos, por ejemplo, ese tipo de cosas, alargadores sobre alargadores, o como esto, por ejemplo, una serie de cosas, elementos conectados uno tras otro, o este tipo de cosas en donde las uniones además no son las más adecuadas, empieza a aparecer un chisporroteo y puede ocurrir como esto, ¿ya? Pueden generar explosiones, o esto que es muy típico, ¿ya? Y yo creo que ahora más todavía con este tema del trabajo en casa, o bien cosas que suceden como esto, tomar los enchufes desde el cable y no desde el enchufe mismo, porque esto se empieza a dañar, ¿ya? Y finalmente todo esto hace que nuestra mascota nos pegue el zarpazo, ¿ya? Es decir, usar la electricidad no es un juego, en lo absoluto es un juego, y por lo tanto hay que cuidarse y cuidarla. ¿Cómo nos cuidamos? Uno de cómo nos cuidamos es mantener en buen estado nuestras instalaciones como esto, y además que estos estén en buen estado. Entonces, si ustedes van a su tablero, una vez que terminemos la clase, se van a su tablero, entonces, aquel que nos protege en rigor a nosotros, los seres humanos, es de estos aparatos que están aquí, el más gordito, ¿ya? Que tiene una teclita, una especie de botón cuadradito, y además esta palanquita que se sube y se baja como aquí, alcanza a apreciar aquí. Y hay otras series de elementos que son individuales, que son más delgaditos, que también tienen solo la palanquita. Entonces, el que realmente protege a las personas es este. Mientras más de estos gorditos existan, más protegidos estamos nosotros. Eso para que un poco tengan la conciencia con lo que están trabajando. Se lo pueden comentar a sus familiares. Y que toda vez que ustedes tengan un enchufe, particularmente los enchufes, un interruptor, un cable suelto por ahí,
busquen que se arregle, porque eso es daño. Y ese daño puede traducirse en incendio, pero lo peor es que puede traducirse en un daño hacia la persona, y eso es lo peor de todo. Por eso es que, de hecho, hubo un tiempo que los enchufes nuestros, estos, si ustedes se fijan, hay algunos que cuesta enchufar, porque lo que se busca es que tengan los alvéolos protegidos, o sea, estos contactos protegidos, porque particularmente en las guaguas, los niños, esto es un atractivo para los niños. Y como estos están en general a unos 80 centímetros del suelo, no más allá, no más que eso dice el reglamento, o sea, están relativamente bajos, están como muy cercanos al lugar donde los pequeños juegan. Y todo pequeño es como se llama, curioso, ¿ya? Y la curiosidad puede llevarlo a que meta un clavo, cosas de ese estilo aquí, y pueda generarse daño. Bueno, eso. Ya tienen un conocimiento un poco más, más hacia la parte de riesgo. Tal vez pareciera ser un poquito exagerado, pero es lo que es. Eso es. A ver, veamos el chat. 2% de eso. Ok. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta, jóvenes? Sí, eso, como les digo, le pusimos teoría con un colega que hace muchos años empezamos a pensar acerca de lo que significaba eso. Y en ocasiones lo ocupo cuando hago esta clase de forma presencial, lo ocupo, y particularmente para explicar a gente que como ya vimos, hay muchos, que no saben nada de electricidad, que no les interesa saber de electricidad, porque en general dice que es muy complicado, todo lo que quieran, sí pueden tener toda la razón. No les atrae, sus intereses son otros, pero lo estamos usando a cada rato. Ese es el tema. Bien, yo quería dejarles un ejercicio. No sé si tienen tiempo como para que les dé alguna instrucción o calculemos algo muy rápido. Lo que quería hacer aquí era agregar me parece que está dos veces. A ver si es cierto. No, sí. Es un ejercicio que quiero. Ejercicio. Un segundo. Aquí voy a hacer un. No tengo hecho, pero para la próxima clase voy a tener hecho. Supongamos que esto es un circuito. Vamos a quitar el relleno ahí. En donde aquí vamos a tener una fuente que lo podemos definir después. Y voy a tener aquí ya una resistencia. Voy a colocar acá otra resistencia. Voy a decir un circuito mixto, serie paralelo. Voy a colocar aquí otro elemento y aquí otro elemento. Entonces, esta voy a insertar aquí un cuadro de texto. Voy a colocar una resistencia tengo aquí de 5. Una resistencia de 5. Voy a hacer más pequeñito así porque si no me quedan demasiado grande. Resistencia 5 y copiar lo voy a pegar acá. Aquí otra resistencia tenía una resistencia de 2.
Voy a tener acá una reactancia inductiva. Voy a colocar al tiro ya una XL. Reactancia inductiva, no nos preocupemos mucho de 5, de J5. Y acá vamos a colocar una reactancia capacitiva. XC igual a menos J30. Y aquí le vamos a colocar una fuente, ¿cierto? Una fuente corriente alterna. Aquí una fuente. Vamos a copiar aquí, vamos a operar, no sé, un 60 volt, por ejemplo. Aquí, entonces, un voltaje igual a 60 ángulo de 0 grados. 60 ángulo de 0 grados por. No sé si esto lo puedo escribir con. Ahí. Ya, no quedó muy bueno. Entonces, la pregunta es. Las preguntas aquí serían, entonces, vamos a colocar aquí un cuadro de texto para. Entonces, para el circuito calcular, entonces, primero, triángulo de potencias, cada rama y en el circuito total. B, corregir el factor de potencia a 0,978 si es necesario. Ya, eso no, es un pequeño ejercicio que les voy a dar las indicaciones. ¿Cómo podríamos hacer? Disculpe que no esté muy bonito el dibujo, pero ¿cómo podemos calcular el triángulo de potencia en cada rama y en el circuito total? Bueno, fíjense, cada rama, esta es la rama 1, supongamos, está la resistencia 5 con XJ5 más J5. Esta es la rama 1, y la rama 2, donde está la resistencia con la reactancia capacitiva. O sea, resistencia condensador, resistencia bobina en este caso. ¿Ya? 2 menos J30. Entonces yo puedo calcular el triángulo de potencia de esta rama, puedo calcular el triángulo de potencia de esta otra rama. ¿Qué significa calcular el triángulo de potencia? Significa poder calcular la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente y el ángulo. Esas 4 cosas forman el triángulo de potencia. ¿No? Tanto para la rama 1 como para la rama 2. Después puedo mirar el circuito desde la fuente, es decir, calcular el circuito equivalente de estos dos que están en paralelo, ¿no? Estas dos ramas que están en paralelo, y hacer lo mismo. Calcular la potencia activa P, la potencia reactiva Q, no sé si Q positivo o negativo, la potencia aparente y el ángulo que va a tener. Esa es la primera parte. Y corregir el factor de potencia siempre y cuando el ángulo del circuito completo, ¿ya? En otras palabras del equivalente, si el ángulo de esa impedancia es mayor a los 21,56 grados. Si el ángulo es mayor, entonces hay que corregir el factor de potencia. ¿Cómo? Como lo que acabamos de hacer ahora. No sé si queda claro. Sí, profe. Ya, solo para incentivarlo, porque ya nos pasamos de la hora, pero solo para incentivarlo, ¿habrá que corregir el factor de potencia? ¿Qué piensan? ¿A qué apostarían? ¿A que sí? ¿A que sí? Ya. ¿En qué basa su decisión? ¿O es así al azar nomás?
en que tenemos que hacer el ejercicio. Esa es la No, gracia. no, de acuerdo. No, pero ¿por qué dice que sí? Esa es la pregunta, porque Hassan nomás es por tener una opinión nomás. Sí, o sea, igual analizaría como los datos y ahí como los voltajes principalmente, porque como se multiplica por la corriente, entonces Claro, pero como miren, aquí ahí vería. recuerden qué significa, cómo sabemos si tenemos que corregir o no el factor de potencia. Eso lo sabemos si calculamos la impedancia equivalente. Recuerden, el factor de potencia o el ángulo que da el factor de potencia está dado por los parámetros del circuito, es decir, por la resistencia, por la reactancia inductiva, por la reactancia capacitiva, equivale al total del circuito. Eso nos da si calculamos o no calculamos, si corregimos o no corregimos el factor de potencia. Entonces, para poder decir si esto va a ser necesario o no, lo que podemos hacer es, fíjense que esta es una impedancia que vale 5 más J5 y esta otra impedancia que vale 5 menos J30. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener. En otras palabras, para poder saber eso y no sea solamente una tincada, o sea, que tenga un argumento sólido, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar aquí voy a correr esto un poquito por ahí. No, insertar aquí una ecuación. ¿Ya? ¿Qué ecuación? La impedancia total. ¿Ya? Lo que voy a calcular aquí es la impedancia total. Y la Z total. Y la Z total, en este caso, va a ser la Z1, así lo voy a llamar, Z1, en paralelo con la Z2. ¿Ya? Z1 paralelo, y creo que hay un simbolito aquí. ¿Dónde está ese? Símbolo operador. Se me perdió. Aquí de esto. Se me perdió el simbolito. No, se me perdió el simbolito, pero bueno. No estás. Ya. Perdió nomás. Ya, esto paralelo con Z2. Si lo pongo así, no es. Ya le voy a colocar uno solo, entendamos que estas son dos líneas paralelas ahí. Z1 paralelo Z2. ¿Cómo calculamos el paralelo? El paralelo de cada una de estas, entonces, es de esta forma. 1 dividido por. 1 dividido por. Y aquí tenemos que colocar 1 partido por Z1 más 1 dividido por Z2. O sea, 1 dividido por Z1, bueno, tanto, más 1 dividido por Z2. Y esto va a ser igual entonces, de aquí voy a necesitar que hagan un calculito pequeño antes que terminemos esto. 1 dividido por ecuación S ecuación S. Entonces vamos a tener 1 dividido por. La primera impedancia es 5 más J5 más
La segunda impedancia es 1 dividido por 2 menos J30. Porque no le puse los paréntesis. Entonces, si ustedes hacen ese cálculo, por favor, me indican cuál es el resultado. Me dio 8,189 8,189. ¿Ya? y ángulo de 33,17 grados. Perfecto. Muy bien. Ángulo de 33,17 grados. Eso significa entonces que hay que corregir o no hay que corregir el factor de potencia. 33,17. Sí, por supuesto. ¿No es cierto que hay que corregir? Entonces, esa es la... Ahí, con esto, fíjense que lo único que he hecho es calcular la impedancia total, mirada desde la fuente. ¿Ya? Entonces, con la impedancia total, mirada desde la fuente, yo puedo saber si efectivamente tengo que corregir el factor de potencia. ¿Y por qué? Porque tengo 33,17 grados y yo debo tener como máximo 21,56. Y aquí me estoy pasando. Bien, entonces, ¿y de dónde saco los datos? Bueno, del triángulo de potencia del circuito total. De ahí saco los datos para poder calcular el condensador que necesito aplicar, y ese condensador va a ir aquí en paralelo. Aquí. ¿Se fijan? Ahí va a ir. Ahora, para estos efectos, como no nos indican la frecuencia, consideremos que la frecuencia es de 50 ciclos, o sea, el omega va a ser 314,1593 a todos los efectos. Porque me dan el voltaje, no me están dando la frecuencia, pero me dan el resto de los valores. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ah, y lo último, antes de, y el triángulo de potencia, podemos ocupar el voltaje, los 60. Recuerden las ecuaciones, triángulo de potencia se puede ocupar aquí, ustedes usando el voltaje. Fíjense, les voy a mostrar las ecuaciones que habíamos sacado al final. No, me pasé. Tenemos que ocupar estas ecuaciones que están aquí. Vamos a ocupar esta ecuación. Potencia igual voltaje efectivo al cuadrado dividido por Z conjugado. Eso podemos, bien, eso podemos ocupar. No es necesario la corriente ni voltaje corriente, voltaje por corriente conjugado, porque como es un circuito paralelo, entonces tenemos el voltaje efectivo, ¿ya? Y podemos asumir que esos 60 son efectivos para no sacar la raíz de 2. Se puede indicar ahí que el voltaje es efectivo. Con el conjugado de la impedancia, entonces tiene el triángulo de potencia de los dados. O sea, aquí puedo colocar entonces vol efectivo, entonces. Voltaje efectivo. Se puede calcular la primera parte y corregir el factor de potencia 0,978 si es necesario. Bueno, les dejo eso de tareita, cortita, chiquitita, que resume lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Dudas, consultas, algún comentario? Profe, la última consulta. Sí, dígame. No se preocupe. Dígame. Respecto a la prueba, no Ujú. sé si dijo algo, ¿no? Sí, y la prueba la vamos a... O sea, ya la tenemos como para fijar la prueba. Ya tenemos como para fijarla. Yo prefiero un día lunes, el próximo lunes es feriado, así que podría ser el segundo lunes, después que viene, a ver, tenemos el 22, estamos el día 28, el 5 podría ser, la fecha más cercana, a menos que la quieran hacer el próximo martes, pero preferiría yo el lunes 5 mejor. Esa fecha podemos hacerla. Ya, profe, entonces ¿queda para esa fecha? ¿O Yo nos creo va que a sí. consultar? A ver, no sé cuántos, déjame ver cuántos tengo hoy día en clase en este minuto. Tenemos 11. Tenemos como, a ver, ustedes son
No son como 30, parece. Tenemos cerca del 30% del curso. Les voy a enviar una notita mejor. Ahí voy a poner esa fecha. Les Ya, envío, profe, les envío perfecto. para que todos sepan, además por correo les puedo enviar. Pero yo creo que es más adecuado. Ahí tenemos espacio y tenemos la próxima semana para hacer un ejercicio y sí tenemos tiempo y después nos queda solamente sistemas trifásicos, que eso es relativamente cortito. Y tengo que subir las notas, ¿verdad? Eso es lo otro que no he hecho, subir las notas a la internet. Ya, profe, perfecto, entonces. Ya, lo dejamos hasta aquí entonces. Que estén muy bien. Mm, Igualmente, profe, muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. A ustedes. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao.